Hola, buenas noches, Rocío. Nos vemos más adelante. Le presentamos el tema del primer segmento. Ha visto usted en nuestro segmento de noticias que el jefe de la SAT y 4 intendentes han hecho pública su declaración patrimonial. Esto es un requisito que deben cumplir todos los funcionarios ante la Contraloría General de Cuentas cuando asumen el cargo y cuando lo entregan. ¿Qué es noticia hoy? Que lo hicieron público, que la prensa y la ciudadanía pueden ver cuánto deben y cuánto tienen. Y de eso vamos a hablar en este segmento. Vamos a conversar sobre esa novedad, esos funcionarios que se atreven a dar ese primer paso y a decir de cuánto está conformado sus ahorros, sus cuentas monetarias, incluso cuánto valen y cuánto están valorados sus animales. Son 4 intendentes y el jefe de la SAT quienes han hecho pública esta información. Le presento entonces a nuestros invitados. El señor Fernando Fernández, subcontralor de probidad de la Contraloría General de Cuentas. Muy buenas noches. Y Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana. Buenas noches, señores. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Paola. Señores, muy buenas noches. Buenas noches. Empezamos, tal vez vamos a empezar ahora por usted, el licenciado Fernández, y es, en la ley está contemplado que los funcionarios deben presentar esa declaración jurada en cuanto a sus bienes patrimoniales a la Contraloría General de Cuentas. Hasta mediados de enero del año en que este gobierno había tomado posesión, ningún funcionario había presentado todavía esa declaración de probidad a la Contraloría General de Cuentas. Entonces mi primera pregunta es, ¿cuántos funcionarios realmente la presentaron y cuál era la multa establecida por la Contraloría si no lo hacían? Le comento, buenas noches nuevamente. El número exacto de quienes no la han presentado no se lo tengo, pero sí le puedo decir que es un porcentaje alto, quizá un 98%, y hay algunos que por ahí se les estaba notificando que no la presentaron, un 2%. Esto, llevamos los registros de todos los que la han presentado, multas por no presentarla. Hay una que está enmarcada dentro de lo que es la ley de la Contraloría General de Cuentas, y dice que si no presenta su declaración, estará sujeto a una multa económica equivalente a un salario. Eso es. Pero también tenemos el artículo 419 bis del Código Penal, que dice que transcurridos 60 días y el funcionario o empleado público no ha presentado su declaración de probidad, también será sujeto de denuncia. Penal. Penal. Dicho eso, Manfredo, ¿cómo se recibe que 4 altos funcionarios de la Intendencia de Recaudación digan esto es lo que yo presenté? No presentaron ciertamente el documento oficial que recibe la Contraloría, sino un extracto de la información que recibió la institución para que la prensa lo tuviera condensado. Bueno, yo creo que es un acto inédito en el país, yo lo veo muy bien, creo que es un ejemplo de lo que deberían de hacer todos los funcionarios, sobre todo los altos funcionarios, y en posiciones del famoso listado de personas políticamente expuestas, es decir, personas que están en posiciones de poder en donde hay riesgos de enriquecimiento ilícito. Yo creo que el hecho de que lo hayan hecho los funcionarios de la SAT realmente es ejemplar en el sentido de que son ellos los recaudadores de los tributos a nivel nacional y por primera vez en la historia del país, ni siquiera los presidentes lo habían hecho. Y se les había, incluso hubo candidatos que como tales ofrecieron dar a conocer sus patrimonios, ya de presidentes se escudaban en que la ley lo prohíbe y no lo dieron nunca. Entonces yo creo que realmente es un hecho que hay que saludar, hay que felicitar a esos funcionarios, porque eso es lo que deberían de hacer todos los funcionarios públicos. Guatemala es de los pocos países de América Latina y del mundo donde todavía no es pública la declaración patrimonial, porque el objetivo de la declaración patrimonial es precisamente corroborar si hubo enriquecimiento ilícito o no, cuando entra un funcionario y cuando sale. Pero cuando es reservada, como en el caso de Guatemala, y no hay sistemas de control institucionales fuertes, pues de poco sirve esa famosa declaración. Así que
Ahora bien, tú lo ves con beneplácito y creo que también fue recibido con beneplácito por parte de muchas personas que ven en esto una actitud ejemplar, que tiene un mensaje directo en cuanto a que las acciones públicas deben ser transparentes, como lo establece la Constitución política. Pero tenemos un problema. Y el problema es que no se está cumpliendo con la ley. Entonces, más allá de decir deberían como un deseo, debemos decir deben presentar esa declaración de probidad porque es un mandato por ley. ¿Cómo darle mayor poder coercitivo a la Contraloría General de Cuentas para que pueda obligar a ese 98% de funcionarios a presentar eso que la ley obliga? Bueno, yo creo que el gran tema aquí es que esa declaración patrimonial, que se supone que es un instrumento para detectar enriquecimiento ilícito, en Guatemala ha sido un saludo a la bandera, es decir, da igual que se presente que no se presente, porque no hay capacidad de control, de cruces, de controlar, por ejemplo, las declaraciones de impuestos de los funcionarios, sus cuentas bancarias, sus compras. Pero no hay cómo o no hay voluntad. No ha habido voluntad de quererlo hacer, realmente. Entonces, realmente presentarla o no presentarla, todavía hoy en día es algo que realmente es un requisito de ley, pero no es un instrumento efectivo para detectar enriquecimiento ilícito. Ese es el objetivo. Una cosa es presentarla, otra es darla a conocer y la tercera es que sea veraz la información. Señor Fernández, de lo que presentan los funcionarios, ¿qué capacidad tiene la Contraloría para revisar si es real, si no están omitiendo o añadiendo información? Le comento, nosotros por ley estamos obligados a revisar las declaraciones de probidad, a hacer un comparativo. Estamos por ley también apoyados por las diferentes instituciones, dice la ley que nos deben de dar todo lo que nosotros pidamos para corroborar que la información que presentaron es la correcta. Y no solo la información, sino que puede ir más allá. Nosotros cuando nos presentan una declaración, por supuesto no lo hacemos con todas, vamos ahí a la capacidad, sí solicitamos información a los bancos, a la superintendencia de bancos, que por supuesto que ahí tenemos cierta limitación por el secreto bancario, pero sí confirmamos información con el registro mercantil, el registro de la propiedad, la SAT, el registro de la propiedad, les decía, con municipalidades, para ver si la información que ellos nos proporcionaron como declaración jurada es la verídica. Se dan casos en que han tenido más bienes de los que han declarado. Por supuesto se les da una audiencia, en algunos casos ellos dicen que por seguridad personal no han declarado esto. Por supuesto que los denunciamos, porque esa es una declaración jurada. Señor Fernández, le voy a hacer una pausa porque tenemos que ir a un corte comercial y seguimos hablando de ese universo, los que entregan la declaración patrimonial, el porcentaje que tiene la Contraloría, la capacidad de revisar. Ya volvemos en un momento. Seguimos hablando de la declaración de probidad y Rocío Lazo nos comparte sus comentarios. Hola, muchos de los comentarios que tenemos ya a través de nuestras redes sociales, así que comenzamos a ver cuál es la opinión de nuestros televidentes. Mario nos dice, ¿y tienen acceso a las cuentas? ¿Qué pasa con el secreto bancario? La SAT es juez y parte, en este caso. Es lamentable que el vicepresidente principal señalado de bienes dudosos no los haga públicos para evitar dudas. También tenemos la opinión de Marco Barrera, eso no se hace si no hay corrupción, pero ahora creo que es bueno. Y por último, Teto Salva, incluso debería ser legislada esta acción para ser obligatoria y fiscalizada. Son estos los comentarios que tenemos ya a través de nuestro Twitter. Regresamos con ustedes, Paola y Carmen. Gracias, Rocío. Fuera del aire nos decía el subcontralor de probidad que tienen en su haber 335,000 declaraciones de probidad y un equipo de 33 personas para revisarlas. El porcentaje de los documentos que pueden ser revisados con detalle es mínimo, nos dice el subcontralor. Pero entonces, ¿cuál es la utilidad de este documento para cerrar lo que usted nos decía antes del corte? La utilidad es de que nosotros sí revisamos y hacemos comparaciones. Hay dos formas. Una, cuando se hace la declaración de apertura contra la declaración de cierre, cuando el funcionario se retira. Ahí es donde nosotros podemos detectar con mayor facilidad cuál es la diferencia entre una y otra declaración. Cómo pudo haber adquirido sus bienes, cómo fue que se incrementó su patrimonio. Y la otra, pues, es hacer un chequeo de la declaración de apertura contra los datos o la información que nos dan las instituciones que yo les mencionaba,
para ver si lo que declararon inicialmente es cierto o es dudoso. Manfredo, tú también mencionabas que Guatemala es de los pocos países en donde esto no es público. Ahora, una cuestión es que el funcionario, como en este caso, de propia voluntad lo haga público porque la ley no lo obliga. Y otra cuestión es que sea la Contraloría quien recibe estas declaraciones y si la prensa o cualquier ciudadano quiere acceder a ellas, simplemente a través de la ley de acceso a la información la solicita. ¿Qué será lo más conveniente? Porque en todo caso también esta información patrimonial es algo muy privado de las personas y en Guatemala pues hay altos riesgos cuando ellos dejen el cargo. Sí, de hecho, muchos de los argumentos para no hacerlo público, para que no sea público, es precisamente la situación de seguridad del país. Por ejemplo, ha habido resistencia en muchas instituciones públicas a hacer públicos los salarios de los funcionarios, con el argumento de que pueden ser extorsionados, pero la ley de acceso a información pública obliga a que esa información sea pública. Pero en ese caso la ley sí obliga, pero en el caso de presentar estas declaraciones, la ley no los obliga. Y digamos lo que tú decías, la Contraloría no puede hacerlas públicas, porque caería ahí sí en una violación a la ley. Porque se entregan bajo garantía de confidencialidad. Así es. Pero si el funcionario se quiere atrever a hacerlo, como lo hicieron ahora las autoridades de la SAT, pues nadie se los impide. Y yo creo que la manera de ir rompiendo este ocultamiento, digamos, que tú tienes razón, hay temas de seguridad, pero en Guatemala todos sabemos que existen esos problemas y los funcionarios que se atreven a llegar a esas posiciones deberían de estar en la disposición de romper con todo el pasado que ha sido el que ha permitido la opacidad en este país. Entonces, yo sí creo que muchos funcionarios deberían de seguir el ejemplo, incluido el presidente y sobre todo las más altas autoridades, porque Guatemala lo que quiere es eso, funcionarios que se atrevan a romper las cadenas que nos han llevado a este esquema de opacidad y de corrupción que hoy tenemos en Guatemala. Pero si Otto Pérez y Roxana Valdetti hubieran entregado su declaración de probidad, ¿de qué serviría a esta distancia? De muy poco, casi nada. Primero porque mira, es que la declaración jurada tiene sentido solo si en un país donde hay sistemas de control cruzados, donde tú me puedes cruzar a mí cuánto gano yo, cuánto gasto en mi tarjeta de crédito, cuánto tengo en mi cuenta bancaria, cuántas propiedades tengo en el registro de la propiedad, pero hoy nada de eso se puede hacer en Guatemala. Esos cruces son imposibles de hacer, porque todos los sistemas están aislados unos del otro. Por ejemplo, tú quieres saber cuántas propiedades tiene una persona en el registro de la propiedad y no se puede buscar por nombre. No, solo por finca, folio y libro. Entonces, si tú no tienes esa información, no puedes saber cuánto tiene una persona. Entonces, todos los sistemas están diseñados para resguardar el secretismo de esos patrimonios. ¿Cuándo vamos a querer cambiar eso para entrar a una sociedad más abierta, más transparente? Pues de eso se trata esto, pues de que hayan liderazgos que se atrevan a hacer eso. Si no, vamos a seguir exactamente en ese esquemita de donde presentamos una declaración que sabemos que no es controlable y al final es un saludo a la bandera, como yo decía. Licenciado Fernández, pero hay también otro tipo de situaciones en un funcionario público y es que no solamente puede hacerse un pago de favores a ese funcionario y de pronto él caer en el delito de enriquecimiento ilícito, por decir algo. Hay muchos favores que no se pagan con dinero, pero sí en especie. Alrededor del caso del vicepresidente Jafet Cabrera ha habido muchas dudas en cuanto a lo que él paga por una casa bien ubicada, bastante grande, en un lugar bastante costoso y lujoso en la ciudad capital. En este caso, ¿cómo se podría hacer para verificar que a cambio de pagar una renta baja, entre comillas, no pueda haber alguna concesión de favores por parte de un funcionario? Por poner un ejemplo, facilitar contratos con el Estado, facilitar pagos, etcétera, etcétera. ¿Es posible controlar eso por parte de la Contraloría? Fíjese que como ahí estaríamos ya viendo la intervención de un particular, nosotros nos concretaríamos a revisar su declaración en cuanto a sus ingresos, qué es lo que está haciendo, y podríamos de repente llegar a ver si esta persona, la que se dice que le dio en renta este bien inmueble,
si forma parte de alguna empresa que le esté proveyendo o esté trabajando para el Estado, sí podríamos hacerlo por medio de las auditorías. Allá nos saldríamos a las auditorías que hacemos nosotros. ¿Puestos en el Ministerio de la Defensa están obligados a dar declaración de probidad? Por ejemplo, relacionados incluso con el Ministerio, como el director del Instituto de Previsión Militar o el de Industria Militar. ¿Tiene obligación? Le comento quiénes tienen obligación de presentar declaración jurada patrimonial. Todos los funcionarios y empleados públicos que ganan arriba de 8,000 quetzales, todos. Los que ganan menos de 8,000 quetzales y manejan fondos. Los empleados de migración y que están trabajando en puestos fronterizos. Todos ellos, independientemente de cuál sea su salario mensual. O sea que no se excluyen. O sea que sí. Sí. Y si ustedes vieran en una publicación de prensa que hay sospechas de que un funcionario de X entidad está enriqueciéndose ilícitamente, ¿abre la Contraloría investigaciones de oficio? ¿Va a sacar en el archivo la declaración y hace cotejos? Por supuesto que lo hacemos. ¿Tienen casos de esos que han denunciado? Fíjese que, como se hablaba hace un momento, hay cosas que no las tienen registradas a su nombre. Ahí vendríamos a caer tal vez en el testaferrato, ¿verdad? Que uno revisa las declaraciones, hace los controles en las instituciones a las cuales nos corresponde por ley pedir esta información, y no aparece más a nombre de ellos, aunque después, como ustedes mencionaban ejemplos, aparecen con bienes o propiedades que fueron detectadas en otro mecanismo de investigación, pero nosotros en la declaración no la vemos. Manfredo, otro de los efectos que habría que considerar en esto es, tú decías que esto es una actitud que debería ser imitada por otros funcionarios y los tiempos realmente lo demandan, los ciudadanos lo demandan, pero ¿realmente eso motiva a la gente a asumir una función dentro de gobierno? Porque por un lado la petición es, o la tendencia es más bien a bajar salarios y además de eso, transparentar todas sus cuentas públicas y su información privada hasta ese momento. ¿Esto incentiva o no el hecho que lleguen buenas personas a ejercer funciones en el Estado? Bueno, así como estamos hoy organizados como Estado, no incentiva indudablemente. Porque efectivamente una persona que pueda tener muchos recursos y va a ganar, digamos, relativamente poco a su nivel de vida, no va a querer exponer su patrimonio por una situación de esas. Entonces, yo sí creo que por eso estos instrumentos funcionan si son sistémicos, o sea, si son partes de un engranaje donde está todo organizado. Pero si solo los haces por copiar, porque al final nosotros solo estamos copiando nuestras leyes a otras realidades donde funcionan las instituciones de otra forma. Entonces el problema de Guatemala es que nos hemos dedicado a hacer copy-paste de leyes, pero en la realidad... Pero sin la plataforma. Sí, no funcionan como tales. Pero para dejar un mejor sabor de boca a la audiencia, Alfredo, y retomar lo que tú decías al principio, es loable que den ese paso funcionarios y que se motive a que sean más transparentes, más abiertos. Por ejemplo, yo creo... Con esto entré yo a este cargo. Yo creo que si un presidente lo hace al inicio y obliga a todos sus funcionarios a que acepten bajo esa condición, es un excelente ejemplo. Sería un excelente ejemplo. Y el que no quiera, pues no está en ese gobierno. Además del fortalecimiento institucional. Además del fortalecimiento institucional, porque todos los controles que tenemos son fallidos. ¿Por qué? Porque están solo, por ejemplo, yo les menciono Guatecompras, era un excelente instrumento para frenar corrupción. Ya no sirvió porque ya nos hicieron todos los componentes que tenía Guatecompras. Guatecompras estaba llamada a ser un mercado electrónico, donde tú ahí decías qué querías comprar, te ofertaban, tú ahí asignabas el contrato, pagabas, dabas factura, pero nos quedamos solo en la etapa de publicar los concursos. Otro día hacemos un programa de Guatecompras. Pero, Manfredo, sí, tenemos ya que cerrar. Muchas gracias, Fernando, Manfredo, por acompañarnos en esta discusión. Vamos a una mire cómo estoy, una corte comercial, y cuando regresemos vamos a hablar del otro tema que le tenemos preparado con Carmen Ortiz para discutir en las 8:45. Ya volvemos.